contenido, rapidín, que no nos interesa mucho, sino, bueno, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Nosotros cómo quisimos abordarlo, primero que todo, antes de contar nuestras fallas, nuestras falencias. Ya después la parte técnica la pueden explorar muy bien en la wiki. Bueno, ¿qué pretendía hacer nuestro proyecto? Nuestro proyecto pues pretendía brindar un sistema medio que sirva pues de apoyo al agricultor pequeño mediano para tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia de su cultivo. Lo que queríamos era entregar un producto pues que acercara un poco más también a las personas que no están muy metidas desde el punto de vista técnico a este campo de la agricultura y que fuera de una forma muy sencilla que pudieran realizar la interacción y obtener buenos resultados en sus cultivos. Eso era lo que queríamos plantear. Para ello, pues, nuestro diagrama funcional, nuestros componentes del sistema, pues bueno, era tener una interfaz muy sencilla que le permitiera a nuestro actor, la persona del común, la persona que no sabe cómo cultivar, que tiene o que no tiene el tiempo, bien sea porque trabaja, no puede dedicarle ese pedacito de alma a su planta. Entonces, una interfaz muy sencilla que estuviera conectada pues, a una base de datos y se manejara a través de una aplicación web y mostrara también adicionalmente eso en una página web para que tuviera acceso de ambas formas. Nosotros quisimos diseñar como dos sistemas independientes, esto ya lo explicaré un poquito más adelante, que sería el sistema de monitoreo y el sistema de control. En el sistema de control, que es básicamente el sistema de actuación que va a efectuar pues todos los cambios que queremos aplicar sobre la planta para mejorar sus condiciones actuales. Ya lo explicaré un poquito más adelante a detalle. Y el sistema de monitoreo, que lo que nosotros pensábamos hacer era una estación de sensado que pudiéramos pues ver todas las variables que necesitaba el cultivo. Estas nosotros pues las investigamos, son como las principales variables que se miran en un cultivo cuando uno lo tiene, eh, cuando se quiere realizar pues un control específico del cultivo que uno está realizando, muy específico. Entonces se censaba pues, la temperatura, la humedad del suelo, la radiación, el pH y la calidad del aire en ese momento para el cultivo. Bueno, ¿cómo iba a ser nuestro diagrama funcional? ¿Cómo lo teníamos pensado en nuestra cabeza? Entonces, lo primero que nosotros necesitábamos era, bueno, ya tenemos nuestro cliente que va a ser aquella persona que no va a dedicarle mucho tiempo o que necesita un poco más o tecnificar, mejor dicho, sus procesos para hacerlos de una forma más efectiva. Ahora, pues, ¿quiénes iban a hacer nuestros cultivos? Para ello, pues, como les mencioné anteriormente, hicimos una investigación exhaustiva de las características que necesitaba cada cultivo para favorecer el crecimiento de la planta o del cultivo en general. Entonces, ¿a través de qué? A través de un sensado. La idea era procesar la información para tener control de las variables. Saber si necesitábamos, digamos en este caso, como actuadores teníamos agua por una medio de una electroválvula y íbamos a radiar un poco más o íbamos a permitir la facilidad de aumentar las horas de luz en el cultivo por medio de una bombilla. Entonces, si veíamos que las variables del sistema bajaban, de forma independiente el sistema tenía la capacidad de actuar, pero la idea era como darle al cliente también la posibilidad de interactuar en medio de ese proceso. ¿Cómo lográbamos esto? Pues mandábamos una alerta al cliente antes de realizar el efecto sobre la planta para que él tenga cierto control de saber si es lo que le favorece en el momento o si no es lo que le favorece. Sin embargo, si las condiciones para la planta seleccionada son críticas, porque la idea es darle también esa customización al proyecto, de que el cliente pueda elegir el tipo de planta y las condiciones que necesitaba la planta, poder realizar el efecto sobre la planta. ¿Por qué es esto? Porque pues muchas veces eso pasa. Nosotros no estamos pendientes o pegaditos al celular para ver, bueno, cómo va mi planta. Y pues puede llegar a estados críticos. Y si el sistema no efectúa de forma independiente, pueden ocurrir pues grandes falencias en el cultivo. Bueno, entonces el diagrama del proyecto.
Como les comentaba, nosotros nos dividimos en dos, una PCB de sensado y una PCB de actuación. Utilizamos cuatro tipos de sensores, que es el BH1750, que nos permitía ver la irradiación por superficie o los luches que estaba recibiendo la planta, básicamente en ese momento. El DH22, que nos permitía saber la humedad ambiente y la temperatura ambiente. El YL100, que nos permitía saber pues, la humedad en el suelo. Y el MQ135, que nos permitía saber también la calidad del aire. De actuación, como les mencioné, teníamos una bombilla incandescente y una electroválvula. Entonces, ¿por qué llegamos a este tipo de razonamiento de decir, vamos a dividir las dos PCBs? Pues nosotros estábamos investigando y dimos con un ingeniero agrícola, el cual, pues, digo que una gran falencia muchas veces como para que un proyecto sea escalable, era que, digamos, uno como que trataba de meter todo en una sola cosa y pues lo que hacía era limitar el proceso. Digamos que dividiendo las dos secciones, nosotros teníamos la posibilidad de ampliar un poco más el proyecto, dado que se podrían hacer unas redes de sensado sin necesidad de tener un sensado para cada planta y tener la actuación independiente para cada una de ellas. Digamos que de esta forma se escala y se facilita para que el proyecto pueda ser, digamos que mejor utilizado, tanto para agricultores a gran escala, o pues si bien si se quería en un uso casero. Esto pues lo hicimos a base pues, de la experiencia, preguntando, porque pues en nuestra cabecita estaba como, lo metemos todo en una, pero no, acá fue como lo más importante que nos dimos cuenta. Y lo hicimos así. Entonces para el diseño, nosotros teníamos pues varias etapas. Como controlador principal utilizamos la SCP-32. Acá está el esquemático y lo dividimos en varios bloques. A ver, es que están más vivitos. Bueno, entonces, el anterior era la PCB encargada de la etapa de sensado, por eso podemos ver más subbloques que corresponden a cada uno de los sensores que vamos a utilizar, junto con su etapa de alimentación. Y en este pues, podemos ver pues, el esquema que implementamos para la PCB de actuación, donde tenemos el módulo que alimentará la bombilla y el módulo que alimentará pues, la electroválvula. Entonces, para la etapa de potencia, se implementaron, pues, o de alimentación, pues se implementaron dos reguladores con un impulsor de corriente. Esto fue algo que aprendimos sobre el momento, porque digamos que los reguladores como tal, el impulsor de corriente se hizo con ese tipo 42, porque digamos los reguladores como tal muchas veces no nos brindan potencia. Entonces, lo que hace en este caso ese impulsor de corriente es redireccionar toda la corriente a través del transistor, pero pues se hace la regulación con el regulador. De esta forma pues se podían alimentar con los 5 voltios las electroválvulas sin ningún problema, de que el circuito pues pudiera tener alguna falla por quemado o bueno, eso ya lo veremos más adelante. Acá hicimos pruebas también de la etapa de potencia porque pues fue un diseño aparte, a ver si el proyecto daba o no daba, y pues afortunadamente en simulación, perfecto. Pero ya una vez, digamos que realizadas todas las etapas de diseño, pues procedimos a hacer el diseño de la placa en 3D. Esto lo hicimos en KiCad. Eh, en el momento, pues nosotros se pensó bueno, y se realizó a través de dos caras, la placa es de dos caras, y tuvimos unos pequeños inconvenientes que ya les contaré para que se rían un poco, pero bueno, acá podemos ver la placa de sensado. Por eso tenemos las cuatro salidas de los JS que, que permiten pues, la conexión de todos los sensores para realizar la estación de sensado. Y la placa de actuación, donde tenemos acá no se puede evidenciar el espacio de los relés, pero ahí donde van los relés, cada uno pertenece a una salida, pues tanto para la electroválvula como para el bombillo. Bueno, en implementación. La primera fase, después de haber tenido el diseño, fue empezar a realizar cotizaciones. Nosotros realizamos
tres cotizaciones con tres fabricantes. Digamos que en ese momento, debido al tiempo, porque estábamos en una época, digamos, contemporánea, pues hay que tener en cuenta que estamos en pandemia, que era el primer diciembre, que no teníamos, digamos, la posibilidad de vernos con nuestros familiares y que todo el mundo salió. Entonces, pues, dadas sus dos condiciones de limitantes para no pues, adquirir fácilmente los componentes y los fabricantes, pues solo vimos con tres opciones viables, que fue con microcircuitos, lo pueden ver en la wiki con más detalle, es SIDTech y Circuitos y Diseños, se llamaron los tres fabricantes que consultamos. Evaluamos, digamos que dos ítems importantes, pues el precio que nos daban por la fabricación de la PCB y el tiempo en que nos la entregaban, porque estábamos ya muy sobre encima del tiempo. Nos decantamos por circuitos y diseños electrónicos y se realizó la fabricación. Te digo, ahí, yo subí una foto, todos la vieron, fue muy buena. En ese momento cantamos victoria. Ya teníamos la PCB en nuestras manos y pues pasamos a la soldadura de los componentes. Eso lo realizamos este fin de semana ahí. Ya con la PCB en las manos, entonces estábamos realizando la verificación de cada uno de los componentes, ver si la placa pues efectivamente había quedado bien diseñada. Tuvimos un pequeño problema con el fabricante porque él pues no nos había dado el pequeñísimo detalle, pero pequeño, de que no iba a realizar las vías de la PCB. Entonces quedamos como, ok, está bien, vamos a buscar qué soluciones se pueden hacer. El caso. Acá están las cotizaciones de cada uno de los fabricantes. La última es de circuitos y diseños. Como ven, pues la diferencia de precios es abismal, por eso nos decantamos por eso. Porque pues como era el diseño de los PCs, entonces nos resultaba muy costoso. Bueno, acá podemos ver la de la primera PCB. Ah, no, esta es la de la PCB de arriba, que corresponde a la PCB de actuación, y la PCB abajo, que era la PCB de sensado. La soldadura de los componentes te iba bien. Y ya cuando llegamos a la verificación de las conexiones, pues nosotros realizamos manualmente las vías. Esto lo logramos fue pasando un cablecito y soldándolo de lado a lado en cada una de las caras de las componentes. Pues vamos a ver lo que pasó. A ver, ya cuando llegamos a la prueba. Bueno, pues efectivamente se quemó. Al parecer el fabricante nos vendió puro humo y tenía, eh, logramos identificar varios cortos porque el antisolder que le había aplicado a la placa, pues era bastante malo, se iba retirando. Entonces con la soldadora, pues lo que pasa es que se realizaron varios cortos en la placa. Esa fue solo una placa, en la otra no la probamos por miedo, pero se realizaron varios cortos en la placa y pues al momento, obviamente, de conectarla, ya vieron el resultado, ¿no? En fin, bueno, eso fue lo que pasó con la primera placa. Ahí suave. En, en programación y diseño, pues, como les mencioné anteriormente, si quieren ver la parte técnica, está en la wiki. En la wiki tenemos los programas que se pensaban implementar en la placa para el control del sensado. Tenemos también el mockup de la aplicación que pensamos hacer. Lo que sí logramos, como avance del proyecto, pues ya no teníamos las PCBs, lo que se hizo fue como un montaje en protoboard para hacer, digamos que el censado de las variables y poderlas enviar a la base de datos. Se hizo la conexión con Firebase para, pues, otra vez ver otro fabricante. Son cosas que pasan, nos pasó a nosotros, nos vieron la cara, como se dice, pero pues, digamos que fue una experiencia con sangre, triste, graciosa, mucha frustración, pero al final las risas no faltaron. Listo. Datos tristones que teníamos que hacer, pues hacer la de True, que fue como las pensamos para realizarla, pues es muy costoso y difícil, no hay fabricantes acá que las puedan hacer bien, de cierta forma, entonces se van a hacerlas.
Por favor, hágalas de una cara para que no pase por lo que ya vieron en el video. Eh, Revisar si hay cortos, pues nosotros, a pesar de lo meticuloso que fuimos para revisar la PCB, pues no, al final nos dimos cuenta que no dio resultado. La PCB pues había quedado muy mal hecha de todos modos. Entonces, no les recomendamos diseños eléctricos si van a hacer una PC. Pues datos alegres, cogimos cancha en la elaboración tanto para hacer el diseño, ver diferentes etapas que no habíamos trabajado anteriormente, trabajar la conexión de varios bloques, y lo más importante como que podemos resaltar es como, digamos, ese hecho de acercarnos a alguien experto en el tema y que nos haya dado como otra visión del proyecto. Eso es muy importante y que tenemos que hacer porque ese es un ejercicio que muchas veces no hacemos. Bueno, todo es para aprendizaje. Eh, ¿Qué fue difícil para nosotros? Pues la organización de tiempos, porque como les dije, veníamos de unas vacaciones muy alegres con todos y fue dificultoso. Organizarnos, cuadrar tiempos, mirar fabricantes que nos pudieran dar los tiempos adecuados para la fabricación y pues para que todo terminara así. Y mirar bien si había cortos en la PC, pero pues era algo ya muy difícil pues en su momento, ¿no? ¿Fue divertido? Sí, claro que sí. Ver todo el proceso, lo importante fue el camino. A veces uno piensa, bueno, es chévere llegar al viaje, pero lo importante fue el camino, aprender de nosotros, trabajar en equipo, tener una concepción de un proyecto y poder llegar a la materialización, aunque pues no funcionar, pero llegar a una materialización donde podamos ver pues reflejado el esfuerzo que se hizo. Muchas gracias. Muy bien, yo quisiera escuchar a los demás compañeros que una percepción de lo que hicieron, de lo que vivieron en el curso, a los otros cuatro. Claro, profe, no. Johan nos contó exactamente la historia, cómo sucedió. Vimos el dolor y vimos el recorrido completo. Fue bastante gratificante tener las PCs en la mano y ver cómo empezaba a tener forma, pero luego estrellarnos con Se destruyó todo. luego estrellarnos con un montón de problemas, pues fue como muy frustrante. Pero confiamos en lo que nosotros hicimos. El mayor fallo fue un fallo de construcción que pues al ver los problemas lo que nos decantamos fue contratar un servicio de soldado profesional. La persona que lo hizo bastante bien, fue muy bueno, pero las fallas físicas de la tarjeta no nos iban a permitir continuar. Digamos, nos tocó, como los Trujol no funcionaban, los elementos que eran Trujol tocó que la persona los levantara y soldara por arriba y por abajo, pero sobre todo los relay y otros elementos, como el antisoldir era tan malo y no cubría correctamente las partes que no debía soldar, pues terminaron habiendo cortos entre algunos de los Trujol. Algunos los logramos ver y se pudieron solucionar, otros no se pudieron encontrar la razón y finalmente sucedió lo inevitable. ¿Quién hace falta? No, pues, profe, yo creo que como que es más, lo más frustrante, pues, es que, pues, habíamos trabajado bastante en toda la PCB y realmente estuvimos, pues, como que alguien revisaba los cortos, bueno, intentaba revisar continuidad y todo, revisando que no hubieran cortos, y pues, después se la pasaba a otro, y otro revisaba, y pues, como que igual revisando como de la manera tan minuciosa que lo hicimos, aún así como es como que se nos pasó por ahí alguno y pues es de todos modos que yo creo que lo más triste es cuando pues se conecta creyendo que todo está correctamente para revisar funcionamiento y pues poder empezar a ver, pues empezar a aplicar la programación porque esa fue la tarjeta de donde estaba, pues se debían conectar todos los sensores y pues llevarse la sorpresa de pues de en
en menos, no, es que no duró ni 10 segundos, en menos de 10 segundos pues se quemó y pues como que ahí quedó todo lo que habíamos hecho. Entonces como que también ahí como que es el impacto. Estamos en shock desde ese momento, pero Sí. Pero igual, o sea, si se dan cuenta, tuvimos no solamente ese problema, sino problemas desde el principio, pues ir sacando ideas para solucionarlo, pues un gran aprendizaje. Aunque ya al final pues ya no pudimos hacer nada. Sí, claro, como cuando llegamos a la conclusión y consultamos con la persona que podría ayudarnos en la soldada, nos dio bastantes soluciones, pero dijo que todo iba a ser muy complicado y que probablemente todo iba a fallar. Entonces que no tuviéramos tantas esperanzas de que funcionara perfectamente debido a los fallos en la construcción de la PCB. Pero Pues nosotros ya dijimos estábamos, con toda la fe del mundo, vamos, si se ya puede. estábamos muy sobre el tiempo como para poder mandar a hacerla en otro lugar. Y pues también el dinero. bueno, lo importante es que la familia no se destruyó por esto, todos estamos bien, todos estamos felices, las risas no faltaron. Eso fue lo más importante, Jordi. Y eso les dio entonces el Power Ranger blanco. Claro, Jordi. Nos falló el Power Ranger blanco, Johnny. Nah. No nos rescató. ¿Y el Power Ranger amarillo qué nos dice? No, pues yo creo que ya todo está como dicho, pero a manera de conclusiones, o sea, digamos que la clase sirvió como para ver las diferentes etapas de un proyecto de forma como más real, ¿no? Más personal, porque de pronto tal vez en otras materias uno, pues sí, digamos que le dicen, bueno, estructura un proyecto, eh, pero todo se queda sobre el papel, como, sí, o sea, sobre la planeación. Nunca se lleva como a cabo todo eso que uno dice, ah, no, pues es que toca hacer la elaboración y pues entonces acá uno se da cuenta que detrás de eso hay mucho trabajo, ¿no? Porque pues desde el hecho de desde el hecho de que los componentes todos no los venden en un mismo lugar y a uno le toca como hacer toda la búsqueda y recorrer la ciudad, em, pues todo eso es aprendizaje, ¿no? Todo eso es valioso y creo esa es como la experiencia que dicen muchos que va dando como el trabajo. Entonces, pues sí, o sea, ahí la embarrada fue el corto y bueno, y eso, pero creo que sí hay muchos aprendizajes pues digamos, referentes a cómo hacer sí, como un producto, porque pues digamos, si sale bien, si no hubiera ocurrido eso, pues se puede pensar, digamos, en después hacer un modelo de negocio, ¿no? Y pues sí, eso es lo que yo opino. Y está muy bien, ¿no? Porque, digamos, en este espacio también es como de reconocimiento o de ubicación, ¿no? Porque a veces uno piensa muchas cosas, se imagina muchas cosas, pero cuando uno empieza a hacer, que este espacio, digamos, es de aprender haciendo, ¿sí? Aprender con las manos, es donde uno empieza a aterrizar, ¿no? Ciertas cosas de uno mismo que uno creía y de lo que realmente puede estar necesitando para algo. Después hacemos más comentarios frente a eso, pero está muy bien. O sea, lo importante es De ese acuerdo. aprendizaje Y más allá de soldar, que y algo... soldar es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? Y soldar es muy difícil. Soldar es difícil, sí. Es un arte también. Muy bien, entonces démosle paso al otro grupo y al otro equipo. No me gusta grupo, equipo. Y después hacemos los comentarios generales. Señor, creo que dimos nosotros.